Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes hoy, en este día. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios con respecto al regreso de Cristo. Quisiera que estuvieran conmigo cada uno de ustedes y me siguieran en esos estudios que vamos a estar exponiendo para que podamos tener toda la información necesaria. Voy a dar mucha información bíblica, mucha evidencia bíblica en cuanto a los temas relacionados con el rapto de la iglesia y que nos van a hacer ver de una manera muy clara que el arrebatamiento tiene que ser antes. Óiganme bien lo que les voy a decir. El arrebatamiento tiene que ser antes de los juicios que vienen sobre el mundo entero. En ese periodo terrible que el mismo Señor Jesucristo le llama ahí en Mateo capítulo 24 y el verso 21. El Señor Jesucristo le llama la gran tribulación. Entonces habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. O sea que va a ser un tiempo único. Va a ser un tiempo sin precedentes en toda la historia de la humanidad. A la misma vez, con toda esta evidencia bíblica que vamos a estar presentando en estos estudios que vamos a estar exponiendo, nosotros vamos a poder fortalecer esa convicción nuestra que hemos tenido desde el principio de nuestra conversión. Eso que hemos sido enseñados y hemos creído de que Jesús viene por su iglesia. Para no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, como las palabras que usa el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica. Ahí en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses y del verso número 1, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero con respecto, capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses y el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hasta ahí está hablando del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Habla de nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Él está haciendo énfasis, algo que Él ya les dijo en la primera carta. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 al 18. Ahí Pablo expone cómo se va a llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Del verso 13 al verso 18 es un párrafo entero y ahí nos habla todo acerca del levantamiento de la iglesia. Y dice en el verso 16, específicamente dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, dice, el Señor mismo y no otro, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser, ahí está la palabra, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que va a haber un acontecimiento entre el cielo y la tierra, va a ser la reunión de Jesucristo con todos los redimidos con su sangre derramada en el Calvario. Esa es la reunión. Bueno, Pablo, pónganme atención en no me he movido de aquí de la segunda carta de Tesalonicenses porque es muy importante esto. Voy a leer el verso 1 nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está hablando del rapto. Miren ahí viene la súplica, viene el ruego del apóstol Pablo. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay tres cosas que Pablo está mencionando allí: por espíritu, por palabra, por carta. Cuando habla, ¿qué quiere decir cuando dice por espíritu? Porque está hablando de los falsos maestros que le estaban diciendo a los hermanos de Tesalónica que ya estaban en el día del Señor, porque estaban pasando por esa persecución y muchos de los hermanos estaban muriendo. Y los falsos maestros les estaban diciendo que ya estaban en el día del Señor, ya este es el tiempo del día del Señor. El día del Señor es el mismo que habla el Antiguo Testamento del día de Jehová, lo que hablaron los profetas, y habla del día de la ira de Dios. Pero dice el apóstol Pablo: no se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Qué querrá decir por espíritu? ¿Será que alguien pueda venir y decirte que recibió una revelación del Espíritu Santo, que la iglesia tiene que pasar por la tribulación? ¿O por palabra, un mensaje, una predicación, un predicador que venga y te diga que Dios, entre comillas, le ha revelado, le ha dicho que la iglesia tiene que ver primero al anticristo y luego viene Cristo? Pero lo que más preocupaba a Pablo era que alguien había falsificado una carta en donde se hacía pasar por él o por alguno de los apóstoles, diciéndoles que ya estaban en el día del Señor. Y como les digo, el día del Señor equivale al día de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo, en esa misma carta, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 9, dice: no nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 9, es muy importante escritura, porque ahí la palabra ira, no nos ha puesto Dios para ira, ahí la palabra ira, que ahí en ese texto específicamente tiene que ver con la tribulación. Y por eso dice el apóstol Pablo: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 1 y el verso 10, está otra escritura también. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está hablando otra vez de la ira, que equivale al tiempo ese de la tribulación. O sea que Pablo les está mencionando que Cristo vendrá de los cielos para librar a la iglesia de la gran tribulación. Ahora, ¿qué importancia tiene la segunda venida de Cristo? Esa es una pregunta retórica. Pero antes de contestar esa pregunta, déjenme hacerles una aclaración. La segunda venida, esto es muy importante, la segunda venida de Cristo es una. Pero esa segunda venida tiene que ver con dos aspectos. Un aspecto que tiene relación con la iglesia y otro aspecto que tiene relación con Israel. Y es ahí en donde muchos cristianos no entienden y se confunden. Por esa misma razón, porque no alcanzan a entender esos dos aspectos que están relacionados con su segunda venida. Entonces, algo que nos pudiera ayudar para entender estos dos aspectos de la segunda venida del Señor es ver una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 4, versos 16 y 19. Abran esa escritura porque es muy importante para nosotros entender estos dos aspectos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Allí en esa escritura, Lucas, el escritor de este evangelio, eligió la visita del Señor Jesucristo a Nazaret como el comienzo de su ministerio, por lo que Jesús dijo en esa ocasión, porque lo identifica como el Mesías y a la misma vez edifica o confirma el ministerio, define a la perfección el ministerio que él iba a empezar. Esta
es la primera visita de las dos visitas que el Señor Jesucristo hizo a Nazaret, la ciudad donde Él se había criado, en todo su ministerio terrenal. Una, esta al empezar su ministerio, y la otra al finalizar su ministerio. Y es muy importante entender esto porque Jesús nació en Belén, se estableció en Capernaum, pero se crió en Nazaret. Nazaret es una aldea insignificante, con no mucha población, que está en medio de unas colinas, que está ubicada en unas colinas que están entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Pero hay una cosa muy importante, que el Señor Jesucristo durante todo su ministerio estuvo asociado con su ciudad donde Él se crió, Nazaret. Acuérdense que se le conoce como Jesús de Nazaret, y muchas veces creemos que eso es un nombre, wow, Jesús de Nazaret, pero ese nombre lo decían con desprecio, porque era una aldea insignificante. ¿Se acuerdan cuando Felipe halló a Natanael, que fue y le dijo, ahí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, que le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret? ¿Qué contestó Felipe? ¿Se acuerdan? ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Le dijo Felipe, pues ven para que veas. Pero a lo que me estoy refiriendo es que verdaderamente Nazaret es una ciudad no figura mucho, es más, no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Talmud, que fue hecho en la historia intertestamentaria, y muy pocas veces se alcanza a ver aquí. Pero ahí fue donde se crió el Señor Jesucristo. Entonces, esta escritura es importante porque aquí Jesús nos presenta, por eso les digo que es importante, la primera clave de que su venida sería en dos partes. Miren, en el verso 18, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, como les digo, Nazaret era su hogar, así que él era conocido por todos los que asistían regularmente ahí en la sinagoga. Él ahí se había criado en Nazaret, y los de la sinagoga, él asistía a esa sinagoga quizás desde niño, de joven, de adulto, y quizás se sentaba en las bancas de atrás. Pero aquí, él ya era un rabino, Él está sentado adelante. ¿Por qué digo eso? Porque cuando el ministro le dio el libro o el rollo del profeta Isaías, dice que él se levantó a leer. O sea que el ministro, el que estaba encargado de la sinagoga, daba a ver a quién le daba, tocaba a alguien, miraba, ahora tú léenos una escritura para que nos hable de eso, de esa escritura que está ahí. Entonces dice ahí en la misma escritura que él se levantó a leer, y habiendo abierto el libro, esto es muy importante, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, es importante porque es evidente que él no estaba desarrollando el libro en un texto específico, sino que él buscó el texto y lo halló. Halló el lugar donde estaba ese texto, y el pasaje que él encontró y escogió es Isaías capítulo 61 y el verso 1 y 2. Y esa escritura, ese pasaje de Isaías lo identifica a él como el Mesías. Y los que estaban ahí sabían que esa escritura era una profecía mesiánica. Entonces él comenzó a leer donde estaba escrito. Miren lo que dice ahí en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Bueno, déjenme detenerme tantito aquí nomás rápido. Ahí en ese verso 18, que está hablando del verso número 1 del capítulo 61 de Isaías, en ese verso 18 resume de manera breve el ministerio del Mesías. Porque Jesús va a dar 4 metáforas que describen la condición desesperada de los pecadores necesitados, a quienes Dios busca para salvarlos del infierno.